¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 16 de diciembre de 2020. Mi compañera Mónica Camarena. Aurelio Contreras, buenas noches, bienvenidos todos. Pues como siempre es un gusto poder compartir con todo nuestro auditorio, con todas las personas a las que les interesa el programa. Y pues hoy tenemos un programa excepcional, podría atreverme a decir, en el cual pues vamos a tratar temas que no únicamente nos interesan a los periodistas, hay que decirlo, la libertad de expresión es un derecho de toda la sociedad y defenderla es una prerrogativa también de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta noche nos acompaña pues la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, de quien voy a leer una breve reseña. Tiene 29 años de experiencia periodística, ha sido jefa de información de Mega Noticias Jalapa, reportera del Diario de Jalapa, directora y conductora del noticiero de XCU de las 19 horas, colaboradora de Avanradio Jalapa y Grupo FM Noticias, y actualmente es columnista del diario Notiver. Ha sido coordinadora de comunicación social del Instituto Electoral Veracruzano, jefa de prensa del Ayuntamiento de Veracruz, coordinadora de comunicación social en 2 campañas por la presidencia municipal de Veracruz, ha participado en una gran cantidad de mesas de trabajo referidas al periodismo, a los derechos humanos. Desde diciembre de 2016 es presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz y está precisamente por concluir su encomienda. Ana Laura, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Aurelio, gracias, Mónica, por esta invitación. Gracias, que en un momento lo presentan. Muy buenas noches y pues a su disposición para platicar de este tema tan importante. De verdad, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ana Laura. También nos acompaña esta noche Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, quien es director regional de Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica, donde ha laborado desde el año 2013. De 2008 a 2013 laboró en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es maestro en Derechos Humanos y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, se ha especializado en diversos temas relacionados con la defensa de derechos humanos, como libertad de expresión, derechos sociales, acceso a la justicia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, debido proceso penal, entre otras. Como parte de su labor en Artículo 19, se ha enfocado en el registro, documentación, análisis, acompañamiento y defensa de periodistas agredidos por su labor. Así también ha participado en estrategias de litigio estratégico en temas relevantes para la garantía del espacio cívico, el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión en Internet. Ha participado en diferentes talleres, seminarios, diplomados y conferencias en instituciones privadas y públicas de educación superior, así como organizaciones e instituciones de gobierno. Fue parte también del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 2018 a 2019 y ha publicado sobre temas como derechos de los pueblos indígenas en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y discursos de odio en el CONAPRED y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en revistas especializadas y medios de comunicación digitales e impresos. Leopoldo, muchísimas gracias también por acompañarnos esta noche en La Clave. Muchas gracias pues sí, por el espacio. Gracias. Muchas gracias a los dos, Ana Laura Pérez Mendoza, Leopoldo Maldonado, muchas gracias. Es un honor que estén con nosotros en el último programa del año de La Clave. Regresaremos a este enero, así que con ustedes vamos a cerrar con broche de oro. Y por desgracia no es un broche de oro ni se le asemeja a la primera pregunta que tengo que hacerles, o más bien el planteamiento
como lo adelantamos a los amigos de La Clave a través de nuestras redes sociales, ¿cómo vamos en cuanto a la violencia contra periodistas? En el mes de noviembre, en el mes de noviembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, daba un recuento por parte de gobierno, aceptaba que el 2020 ya se había clasificado como el año más violento de la última década en el tema. Él habló de 38 periodistas en lo que iba del gobierno federal a partir del 2018 y hablaba de 19 asesinatos tan solo en el 2020, en lo que vamos de este año. Ya no les tengo yo que decir desde esta trinchera donde estamos transmitiendo, que es el estado de Veracruz, y que bueno, todo el mundo sabe la situación que se ha vivido en esta entidad. Y el primer planteamiento va para los dos. Le doy la primera voz a Ana Laura Pérez Mendoza, por favor. Pues sí, efectivamente, lamentablemente sí es un año muy violento y desafortunadamente desde la experiencia que tenemos en la comisión y yo personalmente, realmente si no se toman medidas más contundentes al respecto, como el siguiente es un año electoral, es un año de reacomodos, esto podría todavía empeorar. A mí en lo particular, ya estamos por finalizar nuestra administración aquí al frente de la comisión, pero sí es una tarea urgente que se tomen otras medidas adicionales y sobre todo que haya coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instituciones, todas que tienen que ver con la protección. Ahora, otra cosa que a mí me preocupa mucho es que si vemos que hay una hipersensibilidad de las personas que actualmente están al frente de la administración estatal y federal, porque eso incrementa la vulnerabilidad de los compañeros periodistas. Se ha trabajado en la comisión precisamente en ir disminuyendo estas vulnerabilidades, pero el contexto en general, y que además se agrava por el tema de las elecciones, reitero, por las experiencias anteriores, tiende a incrementarse esta violencia contra los compañeros periodistas. Sí, ojalá que la siguiente administración que le toca el relevo de nosotros tenga un mejor trabajo, mayor coordinación con las instituciones y una tarea pendiente. Mientras no se venza la impunidad, que además fue algo reconocido por el propio Alejandro Encinas, esto no mejora. Porque es importante porque eso inhibe a aquellas personas que quieran agredir a los periodistas en el contexto del trabajo diario que se realiza para fortalecer la democracia en Veracruz y en el país en general. Entonces, sí es un momento importante de redoblar esfuerzos. Esto sería mi primera entrada. Muy bien. Leopoldo. Pues sí, ha sido un año sumamente complejo, difícil. Nosotros tenemos ciertas discrepancias respecto a las cifras que presenta el gobierno federal, y no porque sean menos, sino porque son más de los que incluso tenemos registrados en artículo 19 en cuanto a periodistas asesinados y Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas. Pero más allá de eso, que esto no se trata de ver quién tiene más o menos y cómo, creo que es importante tener rigor metodológico, pero aún así creo que lo importante, coincidimos con el diagnóstico del gobierno federal de que es una situación alarmante la que enfrenta la prensa en México. Sin embargo, pues bueno, tenemos, como ustedes lo mencionan, gobiernos hipersensibles a la crítica. No es menor, pues, muchos de ellos vienen del movimiento social y fueron defenestrados por medios de comunicación y algunos partidos políticos, pero ahora están en el poder y les toca asumir que estando en el poder, pues tienen que ser susceptibles a la crítica, menos susceptibles a la crítica, que su ámbito de privacidad, de honor, de derechos al honor, a la imagen,
a la reputación se disminuye en la medida en que ya son funcionarios públicos y están sujetos al escrutinio público. No quiere decir con esto que la situación de pronto de 2018 para acá comenzó el asedio a la prensa o las agresiones contra periodistas, pero sí ha venido empeorando y sigue la tendencia a la alza y no se ve que esa tendencia se frene, no se ve que esa tendencia por lo menos encuentre un punto de inflexión, como le encanta decir al gobierno federal, en términos de asesinatos, en términos de agresiones a la prensa, por decir uno de los aspectos que genera censura, porque también está el tema de la publicidad oficial, porque también está el tema, por ejemplo, de las leyes restrictivas, que ahora pululan en los congresos estatales y en el Congreso Federal para tratar de regular diversos aspectos de Internet, lo cual es un absurdo, porque Internet no lo puedes controlar desde México, que Internet es una red de redes, es interoperable. Claro. Entonces, hay muchas cuestiones que vienen muy preocupantes en los últimos 2 años, pero en particular la violencia tiene que ver con el incremento, por ejemplo, del 45% de las agresiones respecto al año pasado, en el primer semestre del 2019 respecto al 2020, 45%. Estamos hablando de 11 agresiones, una agresión contra un periodista o una periodista cada 11 horas, el primer semestre de 2020. Para quienes dudan, por ejemplo, que la pandemia ha incrementado la violencia, sí ha sido un contexto donde se ha incrementado la violencia. Como ya decía Ana Laura, viene el contexto electoral. Con COVID, eso es un cóctel explosivo. También los contextos de protesta que se han dado, sobre todo protestas feministas, donde se ha violentado por parte de la policía el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, se ha violentado a defensoras de derechos humanos y a periodistas. El caso de Quintana Roo, lamentabilísimo, es un ejemplo de ello. Entonces, sí, estamos en un cierre de año muy oscuro en términos del ejercicio periodístico y de las garantías para el ejercicio periodístico, lo pondré así. Así es, y bueno, es un dato muy importante y muy preocupante que nos das de 45% en el aumento a las agresiones durante 2020 respecto de 2019. Pues eso no nos habla de autoridades que respeten el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y mucho menos el derecho a la crítica o a disentir, ¿no? Vemos que es todo lo contrario. Y bueno, sin lugar a dudas, esto no es responsabilidad de un solo nivel de gobierno. Hay varios niveles de gobierno involucrados. De hecho, la mayoría de las agresiones que se documentan contra periodistas, contra reporteros, pues vienen de parte de pues fuerzas policíacas, de autoridades municipales, son las que más concentran las quejas, las denuncias por agresiones contra periodistas. Sin embargo, lo que sí podemos advertir muy claramente es que desde las cúpulas del poder, en todos los niveles, pues hay un constante, un consuetudinario discurso de agresión contra los periodistas, de estigmatización contra los periodistas, que además vemos que se refuerza en las redes sociales, con las hordas de bots y trolls que le caen rabiosos a los periodistas que se atreven a hacer algún comentario crítico. Y el problema, y que finalmente tiene que ver con esta situación, es que nadie se hace responsable. Yo no fui, nunca nadie es, y finalmente nunca nadie es, pero a los periodistas, a todos, y no únicamente a los que son objeto de la obsesión del presidente, para decirlo claramente, pues no solamente ellos quedan en riesgo todos, quedamos en riesgo todos, porque todos somos colocados en un mismo costal, medidos con una misma vara, incluso ante situaciones que son pues completamente diferentes, ¿no? Quien quiera contestar o comentar. Mira, a mí sí me preocupa esta parte que tú mencionas,
porque si desde la presidencia, todas las organizaciones o instituciones que tenemos que ver con la defensa de la libertad de expresión, sí nos preocupa que desde la máxima tribuna que actualmente existe en México, es todos los días un ataque contra los medios de comunicación y es un ataque contra la prensa crítica. Eso realmente es muy de preocupar porque, bueno, tenemos ejemplos como Animal Político, que es un medio con una seriedad y con con muchísima ética, muy estrictos en la forma en que ellos hacen sus investigaciones. Y realmente, para quienes tenemos y nos desarrollamos en los medios de comunicación, pues dices, oye, ¿cómo es que denostan a un medio tan ejemplar como es Animal Político, por citar algo? Y ya de ahí, bueno, no voy a meter en sí unos no, pero ese es un ejemplo claro de lo que está sucediendo. Y eso permite, o sea, como dicen, si así hacen con un medio, con el prestigio de que es Animal Político, o sea, todos los demás, ¿no? Hacen lo que quieren y se replica. O sea, si la cabeza hace esto, se va replicando por niveles, ¿no? Porque si uno lo hace, casi es como una consigna, hay que hacerlo todos los demás. Y también sí hemos visto aquí en Veracruz estos ataques que bien señalas a través de las redes y de hacer que empiecen a atacar a algunos compañeros cuando hacen alguna crítica, incluso desde sus redes personales. Y digo, una cosa es que haya pues la libertad de crítica, pero sí es muy acusado a aquellos periodistas que se atreven a criticar a algunas autoridades. Y eso, desafortunadamente, pues va haciendo un caldo de cultivo que se suma a todo lo que ya hemos mencionado antes, que también mencionaba Leopoldo, ¿no? Y entonces, bueno, a nosotros aquí en Veracruz sí nos preocupan y hay regiones que son más vulnerables que otras por todo este contexto. Y preocupa mucho que en lugar de desde la máxima autoridad se trate de diluir esta confrontación hacia los medios de comunicación, porque la parte vulnerable siempre van a ser los periodistas de a pie, al contrario, se sigue incentivando y esto desafortunadamente pues complica la tarea de lo que es la defensa de la integridad de los compañeros periodistas, porque la violencia siempre va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Siempre, como dicen, un pleito siempre empieza con levantar la voz, y así va complicándose hasta que se llegan a las agresiones y desafortunadamente pues han llegado a ser mortales en el caso de los periodistas veracruzanos. Realmente nosotros ya estamos por concluir, pero sí nos preocupa esta situación porque bueno, al final de cuentas los agredidos son compañeros nuestros, ¿no? Compañeros que vemos todos los días y que de repente pues, saber que alguno de ellos es agredido y que esto no mejora, pues realmente sí a nosotros nos deja una gran preocupación. Digo, se ha tratado de hacer lo más que se puede, pero el panorama que se ve a futuro, porque al final de cuentas lo que importa es salvar vidas y que el periodismo se desarrolle en las mejores condiciones, pues sí realmente es que es algo que no tenemos que perder de vista. Sí, yo creo que, bueno, coincido con muchos de los puntos que mencionan. Ha sido a la espiral de violencia que se venía desarrollando, desenvolviendo desde hace, pues, prácticamente ya 15 años de guerra contra el narcotráfico, 14 años, ¿no? Donde hubo un incremento exponencial de la violencia. No quiere decir que antes no hubiera, pero se disparó la violencia. Evidentemente, no ha habido una respuesta eficaz del Estado y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno ha sido pues también el problema, porque el 49% de las agresiones las cometen funcionarios públicos, sobre todo al nivel estatal y municipal. Lo que resulta preocupante en la tendencia este año es que las agresiones cometidas por funcionarios públicos federales se triplicaron. Eso nos habla de un ánimo contra la prensa que empieza en las mañaneras, ¿no? Y se materializa en otro tipo de agresiones en diferentes estados de la República, donde se siente un ambiente de permisividad para diferentes funcionarios públicos. Y un ejemplo de ello está muy claro, bueno, ustedes lo han vivido
con funcionarios de alto nivel del gobierno estatal, el propio gobernador, el secretario de gobierno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el caso emblemático y de primerísimo nivel que siempre está resaltando en términos de violencia verbal y de bloqueo informativo es el del gobernador de Puebla, Barbosa, en donde vimos que debido a sus agresiones, la entidad Puebla pasó del 10º lugar de agresiones al 2º lugar. Es decir, tenemos que el 50% de las agresiones que registramos este primer semestre de 2020 las cometió el gobernador en sus conferencias, estigmatizando. Ahora bloquean a los medios, no los dejan entrar a sus conferencias vía streaming, en línea. Hay un medio, Consulta, que tiene ya 8 demandas por daño moral, que ya asciende a 42 millones de pesos el monto que le están exigiendo diferentes funcionarios públicos estatales vinculados al gobierno de Barbosa. Lo mismo con el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, lo mismo con el gobierno municipal en Benito Juárez, en donde la situación era ya muy tensa con la prensa de la alcaldesa, y que redundó y que tuvo consecuencias en la represión de la protesta, y quienes fueron los principales heridos de bala ante los disparos de la policía que se excedió en el uso de la fuerza de manera brutal, fueron periodistas, porque había ánimo en contra de la prensa. Entonces dicen, es que es un debate, es un diálogo circular. Eso no es un debate, no es un diálogo circular, porque además las autoridades tienen la calidad de garantes. Sí tienen libertad de expresión, pero tienen la calidad de garantes del ejercicio de la libertad de expresión. Ya no son oposición, ya no son líderes sociales denostados, vituperados, ninguneados por los medios de comunicación. Ahora están en el poder y ahora les toca garantizar derechos. Y en ese sentido es que vemos que esta verbalización hostil, esta animosidad en contra de la prensa, pues sí tiene un correlato en la realidad en términos de violencia que prácticamente se ha duplicado en lo que va de un año, ¿no? Así es. Yo agregaría otro problema muy serio. Ana Laura arrancó el programa con palabras muy interesantes acerca del próximo año y lo que viene para la prensa electoral. Y bueno, con pandemia, como decía Leopoldo también, los dos coincidían. Viene un año crucial para la prensa, y yo le añadiría también el castigo al bolsillo de las empresas de comunicación, de la crisis que tiene que ver con el COVID, del apretón del gobierno federal y en consecuencia de todos los gobiernos estatales para las empresas de comunicación y en consecuencia para los periodistas, el cierre de muchos medios de comunicación. Hemos visto ya cómo han cerrado algunos medios de comunicación, han despedido a muchísimos trabajadores de la comunicación en diferentes áreas. Hablamos de una quiebra absoluta de varios generadores, ¿no? De agencias y de tal. Entonces yo le agregaría esto, que es un apretón que la estamos viendo incluso anunciado en las mañaneras. No hay que olvidar que ahí mismo el presidente sigue machacando, pues ya no hay chayote, por eso nos critican los conservadores, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que el contexto del 2021 es bastante crítico para los medios de comunicación en México. Como decía Leopoldo, estamos viendo de los estados una situación de violencia directa, de encono, la polarización, y vamos a meterle en este momento, que yo le agregaría, pues casi la quiebra absoluta, el despido, el cierre de muchos medios de comunicación. ¿Ustedes pensarían que viene el peor año para la prensa en México, el 2021, Ana Laura? Mira, es que aquí hay dos cosas, porque algo que también la crisis ha provocado es que el periodismo en Veracruz y en México ha crecido en calidad exponencialmente. Todo esto que ha sido del periodismo ha hecho que los talentos
maduren y tienen una repercusión como jamás la habían tenido antes. Incluso a nivel internacional ya tenemos compañeros que tienen esta competencia y lo están haciendo al tú por tú con lo mejor del periodismo en español a nivel internacional. A mí en lo particular, y bueno, en la comisión hemos tratado de apoyar todo esto y lo hemos visto esta evolución. Ahora, ¿qué pasa? También no hay que perder de vista que venimos de un modelo de desarrollo del periodismo como negocio que desafortunadamente estaba mal orientado desde mi punto de vista. Se hizo demasiada dependencia del dinero público y ahorita es un cambio de mentalidad. Si en los otros países, en Europa, por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, el Financial Times, ha logrado, pero él ya lleva trabajando 20 años en esto y hacer la transición a medios digitales, porque son muchas crisis al mismo tiempo que estamos enfrentando. Está la crisis de este cambio de cómo se difunden las noticias, estos nuevos modelos de consumo de noticias y además hay un cambio del modelo económico como negocio de los medios de comunicación, es todo junto. Entonces, pues van a sobrevivir aquellos que se hayan preparado más hasta este ámbito. Y hay que trabajar muchísimo en hacer nuevas audiencias y que además empiecen digamos, a monetizar a través de las suscripciones y de que el mismo público sea el que vaya financiando. Pero desafortunadamente llegamos tarde a todos estos cambios y eso es parte de lo que ha provocado la gran crisis en los medios de comunicación. Ahora, lo que le toca al gobierno, efectivamente, siempre ha utilizado la publicidad pública, ¿no? Precisamente para controlar y para atacar incluso a enemigos a través de los medios de comunicación. Entonces, ahorita es un reacomodo y habrá que afinar con todos los medios de comunicación para que hagan este cambio y pues se vayan adaptando, porque no hay otra. Ya el gobierno ya creo que está más que visto que no está interesado. Lamentablemente ha repetido los mismos vicios de los anteriores gobiernos, de tener solamente algunos cuantos que a veces ni se ven ni nadie conoce, son medios que nadie sabe en dónde, y sin embargo son los que acaparan pues los grandes contratos de la publicidad oficial. Pero ahorita lo que tenemos que hacer todos los que participamos en los medios de comunicación, hay que adaptarse a los nuevos modelos, hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, hay que además hacer asociaciones con otros medios de comunicación para poder sobrevivir. En fin, está cambiando totalmente. Sí, no todo es responsabilidad. También tenemos mucho que ver nosotros como pues, trabajadores de los medios de comunicación o como empresarios de los medios de comunicación. ¿Tu opinión, Leopoldo? Yo creo que en este sentido coincido plenamente con Ana Laura. Yo creo que estamos en un modelo de la era cuaternaria, en modelo de negocios de los medios de comunicación, donde hay una absoluta dependencia del dinero público. Eso no puede pasar. Ahora tenemos que entrar a la tercera década del siglo XXI, donde los grandes monstruos como Twitter, Facebook, Google están acaparando la publicidad comercial. Entonces hay que ver nuevas maneras de monetizar, ¿no? Una discusión que están teniendo los medios en todo el mundo, los grandes medios incluso, que han tenido que replantear su modelo de negocios y su forma de financiamiento. Hay quienes han apelado a proyectos, a financiadoras internacionales, no es menor pues que en aquella ya infame mañanera donde criticaron, dijeron una sarta de mentiras en contra de las organizaciones que defienden a los pueblos y comunidades indígenas por donde va a atravesar el Tren Maya. Les hicieron todo un tema con las financiadoras, y entre esos estaba Animal Político, porque ya mencionaban, ¿no? Ana Laura, sí. Porque pues, muchos reciben dinero de financiadoras que también dan dinero a organizaciones de derechos humanos como Artículo 19, como muchas otras organizaciones. Bueno, entonces creo que ese es un punto importante. No hay un derecho a la publicidad oficial, lo que sí hay un derecho es a que no ser discriminado por la línea editorial, que es lo que nos dice la Suprema Corte en aquella
histórica sentencia que ya cumple 3 años, que cumplió 3 años el 15 de noviembre pasado, cuando por la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso de la Unión, desde la reforma político-electoral del 2014, en donde estableció un plazo para regular la publicidad oficial a nivel nacional, no cumple, nos amparamos como artículo 19, y la Corte dice, sí procede el amparo, pero además sí hay un mandato constitucional de regularla, pero ojo con estos temas. ¿Qué fue lo que hizo el Congreso de la Unión en abril del 2018? Reguló lo que quiso, legisló lo que quiso, formalizó lo que era ilegal, le dio forma jurídica a lo que era ilegal, y ahora tenemos una Ley General de Comunicación Social que con toda razón se le llama Ley Chayote, porque lo único que hizo fue legalizarlo. Y ahora es una ley general, se reproduce a nivel estatal, se tiene que armonizar a nivel estatal. Entonces, la regulación está fatal. Este gobierno federal y los gobiernos estatales, pero sobre todo el federal, prometieron, sobre todo los que vienen de Morena, decían que se iba a establecer una política de comunicación social transparente y con los criterios claros de asignación de la publicidad. No hay tal cosa hoy por hoy. Sí hay un subejercicio del gasto, con Peña Nieto vimos un sobreejercicio del 80% año con año, la dilapidación de recursos fue del 61,000 millones de pesos durante un sexenio, ahora vemos un subejercicio del gasto de publicidad oficial. El año pasado, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vimos que prácticamente el 80% del gasto se expidió en noviembre y en diciembre, ¿no? Lo gastaron a las carreras, pero otra vez los beneficiados, los grandes ganadores, además del duopolio televisivo, pues son otros medios afines, ¿no? 4 o 5 medios que se llevan el 35% de la tajada, y en la misma tendencia de gobiernos anteriores. Entonces, ¿por qué no se regula? ¿Por qué no hay criterios claros de asignación? Porque ¿quién se va a querer amarrar las manos de las fuerzas políticas? Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, ni Morena se quisieron amarrar las manos en 2018, porque esto es una cosa fundamental para el control político de la narrativa, fundamental como un mecanismo de censura sutil o indirecta. Y entonces, ¿quién va a decir, claro, voy a establecer criterios claros y me voy a restringir yo mismo para poder controlar las líneas editoriales? Pues nadie lo quiere hacer. Entonces, ha sido una lucha de años, pero, y yo creo que es momento de que ya haya una solución. La Corte, por ejemplo, que desafortunadamente ha tenido que enfrentar estas turbulencias con el nuevo gobierno, me refiero a la Suprema Corte, ya tenían lista el asunto de la publicidad oficial, de la Ley General de Comunicación Social antes de la pandemia, pues ya lo bajaron. El Pleno de la Suprema Corte, ante las acciones de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, no la de doña Rosario Piedra, sino la de la anterior ombudsman, y también Movimiento Ciudadano y PRD promovieron acciones de inconstitucionalidad, lo bajan de la lista, ya estaba a punto de resolverse. ¿Por qué? ¿Por qué esa dilación en resolver un asunto que ya lleva 3 años en lista, 2 años en lista? Entonces, hay una serie de factores políticos ahí. Nosotros consideramos que hay que, creo que puede ayudar, no quiere decir que eso vaya a solucionar, pero puede ayudar muchísimo avanzar en la regulación clara, pertinente, adecuada, oportuna de la publicidad oficial para el desarrollo democrático del país, por supuesto para el desarrollo de un periodismo de mayor calidad, que no le hable al gobierno, sino que le hable a la ciudadanía. Por supuesto. Eso sería lo deseable, que todos a lo que debiéramos aspirar. Sin embargo, lo que vemos junto con la precarización de la que hablaba Ana Laura, en cuanto a las condiciones en las cuales trabajamos los periodistas con los consabidos salarios de hambre que se pagan en los medios sin prestaciones, y luego los medios quebrando porque pues no saben sobrevivir sin el subsidio oficial. Junto a eso,
pues la indefensión también que advertimos desde hace años y que no ha cambiado en el último bienio, en la cual también realizamos nuestro trabajo, que cualquier hijo de vecino nos puede venir a amenazar o a agredir incluso simple y sencillamente porque puede. A eso también sumar un fenómeno que sí es, pues de alguna manera, creo yo, novedoso, muy propio del actual régimen, y que es el de la ridiculización del ejercicio periodístico, y que tiene su máxima expresión en las mañaneras, con la sarta de payasos que van a tener además prioridad para preguntarle al presidente, yo creo que ni siquiera lo que el presidente quisiera que le preguntaran, pero simplemente, pues tonterías, ¿no? Tonterías como preguntarle del béisbol o preguntarle lo que ya hemos visto recurrentemente, o cosas bastante graves como atacar en vivo y en directo a periodistas, a comunicadores que son críticos de la actual administración, ¿no? Lo hemos visto con varios, el último caso donde además, hablando de que antes amanecían con hormigas en la boca quienes criticaban al presidente, en una clara amenaza para Víctor Trujillo, y proferidas por personajes que muchos de ellos, si no es que todos, es más, yo no les podría dar el título de periodistas, porque no son periodistas, son matraqueros, y tengo uno que otro calificativo más grosero para referirme a ello, pero finalmente el problema es que lo que mucha gente ve en las mañaneras, además pues pagado por recursos públicos, porque finalmente todo el montaje, todo el show de la mañanera pues implica el uso de recursos públicos financieros, materiales y humanos, y lo que se presenta ahí es a simuladores, a farsantes, a payasos, eso sí, a payasos sin maquillaje en la cara, que a lo que van es a ridiculizar el ejercicio del periodismo, y lo cual pues tiene también repercusión entre la sociedad, que ve eso y dice, pues si esos son los periodistas que cubren al presidente, ¿cómo serán los demás, no? Y lo que, pues, aunque pudiera quizás parecer exagerado, a mí me parece que no lo es tanto, pues sin duda tiene una repercusión directa en cómo la sociedad ve el trabajo en general de los medios de comunicación, nos mete a todos los periodistas y a todos los medios en la misma bolsa, y por eso cuando hay una agresión, cuando hay un asesinato, pues lo primero que no falta que alguien diga es, pues seguramente en algo andaba, ¿no? El mismo discurso que se usaba desde los anteriores gobiernos, el mismo discurso de las manzanas podridas que utilizaba Javier Duarte, ¿no? Sí, fíjate, Aurelio, Mónica, que aquí hay dos puntos que hay que destacar muchísimo. Y el primero es que creo que hay una tarea pendiente por parte de nosotros los periodistas profesionales, y yo creo que hay que hacer esa diferencia, que sí creo que tenemos que sentarnos precisamente y ver cómo nos organizamos para evitar que haya tantos infiltrados, porque yo creo que se confunde la libertad de expresión, que esa es un derecho, ¿no? Es un derecho humano, y que todos tenemos esa, pues eso, ese derecho a que nadie parte lo que queremos expresar. Sin embargo, hay una gran diferencia entre que yo exprese lo que pienso, porque así me nace, hacerlo de manera profesional, con una rigurosidad y una metodología, que eso es lo que hace la diferencia entre un periodista y alguien que solamente lanza expresiones como quiera. Entonces, yo creo que en esa parte, organizaciones, incluso habrá que ver a nivel internacional también, cómo podemos pues, ir haciendo esta diferencia, no en detrimento de la libertad de expresión,
sino en la profesionalización del periodismo, porque al menos aquí en la comisión sí significa una gran diferencia cuando alguien tiene muy claro su responsabilidad como periodista, alguien que de repente se sienta ante un micrófono y empieza a decir lo que sale de su ronco pecho. Entonces es una gran diferencia y sí habría que trabajar al respecto, pero creo que esa es una tarea que nos corresponde a los periodistas y ya hacerlo, porque al final el gremio, mientras esté así de contaminado, como dices, con todos estos personajes que de repente aparecen y presumen ser periodistas cuando no tienen ninguna formación y hacen todo menos periodismo, o lo que conocemos como periodismo, con esta rigurosidad y este profesionalismo que debe de tener. Ahora, a mí sí me preocupa mucho esto que está pasando en las mañaneras, porque efectivamente se ha pervertido lo que debería de ser un canal de comunicación del gobierno con la sociedad y realmente pues ya se ha convertido en un circo donde además, más que un circo, parece que estamos en la época romana, cuando ponen a alguien y le lanzan el espectáculo de denostarlo, de golpearlo, no sé, creo que estamos, si regresamos a esas épocas, para mí es, de eso se han convertido las mañaneras y nada que ver con un ejercicio real de información que debería tener el gobierno federal y en este caso que lo encabeza el propio presidente de la República. Es algo gravísimo, gravísimo e incluso hubo una comisión internacional de diferentes organizaciones de periodistas que también ellos, o sea, a pesar de tener esta representatividad internacional, de venir a defender los derechos de los periodistas mexicanos, ellos mismos sufrieron esta denostación desde el mismo púlpito presidencial. Realmente lamentable y lo que nos habla de la gravedad de la situación en México respecto a esta libertad de expresión. Sí, ha sido uno de los temas más complejos desde hace muchos años, definir quién es y quién no es periodista en México y en el mundo. Eh, con base a los estándares internacionales, pues hay un concepto amplio que se basa en la función social del ejercicio periodístico, que es la de buscar, recibir y difundir información, y también la habituabilidad o permanencia en la desempeño de esa función, ¿no? El tema de la ética periodística, de la metodología, es sumamente importante para la calidad periodística, pero es una cuestión que, por ejemplo, el Estado no tiene que discernir en dado caso que se presente una posible violación a sus derechos. Eso ya lo tendrán que discernir las audiencias, la calidad de los periodistas que les están hablando. Efectivamente, el problema de las mañaneras tiene varias aristas, ¿no? Uno es que efectivamente no es un ejercicio de acceso a la información, de transparencia y de rendición de cuentas, sino al contrario se ha convertido en un mecanismo de control de la agenda pública, de control de la información, de posicionamiento de agenda y de control de la información. Y eso también se ha convertido en un ejercicio de desinformación. Tenemos muchas pruebas de ello cuando contrastamos datos como el que el 60% de las personas que mueren en enfrentamientos o cometen delitos, como lo dijo en febrero el presidente de la República, están drogadas o tomadas, y preguntamos vía solicitud de acceso a la información a Presidencia, a Oficina de Presidencia, a Comunicación Social, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a FGR, a SEDENA, a CEMAR, todos nos dicen que nadie tiene ese dato. Entonces dice, bueno, ¿y dónde estaba ese otro dato, verdad? Famosos otros datos. Cuando dice que ha disminuido la violencia doméstica y que ya no hay tantas llamadas a Locatel, las compañeras de X Justicia hicieron lo mismo que hicimos, de solicitar información. No existe esa información. Nadie la tiene, nadie es competente para otorgar esa información. Lo mismo ha pasado con múltiples ejemplos, ¿no? Que ya no se violan derechos humanos, que ya no hay masacres, que ya no hay tortura en este país, por Dios, bueno, pero es evidente que sigue existiendo las violaciones a derechos humanos, y me queda claro que el ejercicio de las mañaneras, que
prometía mucho en términos de un ejercicio inédito, de poner al titular del Ejecutivo frente a la prensa, a la prueba del ácido de preguntas mordaces, críticas, que pudieran generar un debate público más robusto, pues se ha convertido en un ejercicio, repito, de posicionamiento de agenda, de desinformación incluso, y que no está abonando a la consecución de una sociedad, pues, que en pleno ejercicio de su derecho a la información, ¿no? La libertad de expresión, acuérdense, recordemos, al auditorio tiene una dimensión individual, ¿no? Y una dimensión social, y la dimensión social o colectiva es, pues, que recibamos información, y cuando la información viene del gobierno, hay mucho mayor obligación de rigurosidad y de veracidad de la misma. La información que proviene de fuentes gubernamentales debe ser pertinente, adecuada. No quiere decir que las fuentes de medios privados o medios comerciales o cualquier otro tipo de medios no tengan que ser veraz, pero la obligación legal del gobierno de dar información que sirva, información que no desinforme, o más bien no desinformación, que no puede dar desinformación o provocar desinformación, pues es patente ahí, ¿no? A partir de los estándares internacionales, y eso pues ha generado que pues el ejercicio de las mañaneras se convierta en esto que ustedes ya bien comentan, que es pues un show que muy lamentable en algunos momentos, ¿no? Así es. Yo voy a dar un pequeño giro, pero no. La verdad es que en Veracruz tenemos un gran pendiente que por suerte a 8 años se revive a través de interesantísimos reportajes. Si hablo del caso Regina Martínez, que para el periodismo, y ese sí lo voy a decir, el verdadero periodismo en Veracruz es un gran pendiente, es un que traemos ahí, y que bueno, pues hoy venimos nuevamente a refrescar todo el antecedente del manoseo, de la investigación inicial a partir del asesinato de una gran periodista como fue Regina Martínez, y yo no voy a ahondar en más. Yo quisiera el punto de vista de ustedes a 8 años de lo sucedido y ahora a nivel internacional, manejado de verdad, a mí me parece de manera magistral por varios periodistas. ¿Qué piensan al respecto, Ana Laura? Bueno, la verdad, yo espero que no se quede solamente en promesa de reabrir el caso, que finalmente sí se haga esta investigación como se debía hacer desde el inicio. Leímos y además tuvimos la oportunidad de platicar con algunas de las personas que estuvieron investigando pues este caso, y por lo que pudimos leer y conocer de este reportaje, sí va a ser una tarea ardua, porque sí pudimos ver que incluso siguen ocultando información. Hay gente que se negó a declarar al respecto, a pesar de haber tenido un papel preponderante en aquel entonces. Y pues bueno, ya con esta investigación en conjunto, pues creo que se confirma lo que pensamos muchos compañeros de Regina, que su homicidio sí tuvo que ver con su labor profesional, y creo que quedó muy de manifiesto el contexto en el que ella estuvo trabajando, los temas que estuvo ella investigando, y que al final hicieron todo lo posible para que se borrara de esta vertiente. Y además qué lamentable papel del gobierno en aquel entonces, gente que considerábamos que pues que también era parte del medio y que fue verdugo también de la compañera Regina, ¿no? Como esto de denostar a aquellos periodistas que en ese momento se acercaron a pedir información del tema, y lo primero es, vaya, tratar de reafirmar esta vertiente de la investigación. Desde un inicio, pues quisieron hacernos creer, ¿no? Y reitero, desafortunadamente no se cuidaron las evidencias, se perdió muchísima evidencia, huellas, testimonios, no se hizo la investigación
realmente como debió hacerse desde el inicio. No se sabe qué pasó con algunos elementos importantes, como la información que ella guardaba en su computadora, por ejemplo. En fin, va a ser muy difícil que se remonte y se repare la investigación, pero yo no pierdo la fe en que se haga. Creo que eso es, todos debemos abonar porque de verdad se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Leopoldo. Sí, pues evidentemente es una asignatura pendiente. Aquí es donde, bueno, el factor impunidad ha marcado, por supuesto, el caso de Regina, pero también muchos otros casos, pero justo estos casos emblemáticos de una periodista comprometida, apasionada como ella, que precisamente por esa pasión y ese compromiso fue perseguida y posiblemente, muy posiblemente, aunque se haya descartado a priori esa línea de investigación desde el principio por parte de la entonces Procuraduría del Estado, pues fue asesinada por su labor periodística. Y así pasa, ¿no? Pasa cada mes, desafortunadamente, que asesinan a un colega o a una colega periodista. Lo primero que hacen las autoridades es descartar el ejercicio periodístico. Los periodistas o los medios oficialistas apuntalando una versión oficial que no tiene el más mínimo sustento en evidencia creíble, la manipulación de las investigaciones. Lo vimos con Regina, pero también después lo vimos con Gregorio Jiménez, lo vemos también con Moisés Sánchez Cerezo, lo vimos acá en la Ciudad de México con Rubén Espinosa, y así, y por eso, pues Veracruz se ha convertido en un nada grato la entidad más letal para el ejercicio periodístico en los últimos años, en lo que va del siglo, porque evidentemente el factor impunidad es un aliciente. Entonces, ahí se abre esta esperanza, más allá de lo que haya dicho el presidente en la mañanera, se abre la esperanza porque hay una investigación periodística que da en el clavo y que presiona a las autoridades y las pone otra vez en el centro y les dice, aquí está, hicimos el trabajo que ustedes no quisieron hacer durante años, ¿qué van a hacer con esto? Y siempre creo que el periodismo de investigación, el periodismo de calidad, el periodismo ético, como este que vemos en estas iniciativas y en muchas otras, como el tema de la crisis forense, que también ha sido uno de los grandes aportes este año, y otros grandes reportajes y proyectos de investigación periodística, ponen sobre la mesa cuestiones que deben servir a las autoridades para las investigaciones formales, oficiales, que deben ser presión, que deben ser incentivo para ello, y qué mejor que periodistas investigando sobre atrocidades cometidas a otros periodistas y que ahora ponen una presión extra a las autoridades. Yo creo que esto abre una luz, abre un camino, y ojalá así sea, y ojalá que veamos más iniciativas de estas, porque las autoridades vemos que por sí solas no se mueven. En ese mismo sentido, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico, sabemos cuál es la situación, también tenemos claro que la situación de indefensión, de violencia, de agresión hacia la actividad periodística en general, pues lo mismo sucedía con los gobiernos del PRI que con los del PAN, ahora con los de Morena. Tenemos ya claro ese diagnóstico, como también tenemos claro que, como señalaban al principio del programa, pues el siguiente año se puede esperar que haya una radicalización del discurso para, pues, contener la crítica en pos de que no afecte intereses políticos. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? O sea, vemos que la situación no cambia, que si por las autoridades no va a cambiar, no, porque no les interesa cambiarla, no les interesa garantizar que se lleve a cabo el ejercicio libre del periodismo en este país, les preocupa más poder controlar ese ejercicio. Entonces, pues, ¿qué lo van a garantizar de manera libre?
¿Qué nos queda hacer a quienes nos dedicamos a esto, desde su punto de vista? Bueno, a ver, mira, algo que ha funcionado, porque más allá de las autoridades, porque lamentablemente las autoridades, en lugar de ser garantes de esta libertad de expresión y este derecho a la información, se han convertido en parte de los agresores, de los victimarios y del enemigo a vencer por el buen periodismo. Entonces, lo que queda es tenemos que tener conocimiento de nuestros derechos en todos los sentidos, respecto al ejercicio periodístico y también en el ámbito personal. Y el segundo, hay que establecer redes, hay que organizarnos y hay que fortalecernos entre nosotros, porque desafortunadamente se ha convertido también, digo, el Estado desafortunadamente no ha entendido este papel. A mí me parece muy lamentable que esté sucediendo esto con un gobierno que hubiéramos esperado lo contrario, porque son gente que viene de haber todo lo que están haciendo ahora, que vienen de haber sido denostados, perseguidos, afectados en sus derechos también, y en lugar de entender esta situación y actuar para mejorar las libertades de la sociedad en general, están actuando más radicalizados. A mí esto me parece lamentabilísimo. Yo hubiera esperado todo lo contrario, que hubiera mejoras en la forma de actuar, en la forma de atender, en leyes, ¿no? Que se reflejara en leyes, en que se fortaleciera este Estado de Derecho en favor de las libertades. No, ha sido al contrario. Y dado que esta ha sido la actitud que ha asumido el gobierno en general, pues lo que tenemos que hacer como periodistas es fortalecer estas redes, fortalecer esta defensa, hacer alianzas no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Digo, afortunadamente, creo que Artículo 19 ha entendido muy bien que en este momento tiene una función vital de seguir siendo la voz, porque ahora resulta que ya no nada más tiene que ser aquí a nivel local, sino que tenemos que levantar la voz a nivel internacional, porque aquí nos están asfixiando como periodistas. Esta es al menos la visión que lamentablemente he visto en lo que va de la actual administración. A mí, en particular, me parece lamentable, hubiera esperado todo lo contrario. Sí, coincido plenamente y creo que es muy importante las redes que se tienen que generar, la conciencia, redes de protección, redes sui generis, porque muchas veces se piensa, bueno, vamos a formalizar en una asociación. No, las redes se han ido dando poco a poco. Estamos la red Rompe el Miedo, hay una red veracruzana de periodistas, una red en Puebla, hay muchas redes, digo, nadie puede pelear o alegar un supuesto monopolio. Se pueden formar tantas redes como sean necesarios para coberturas en contextos electorales, protestas, ahora en COVID. Son redes de seguridad, muchas de ellas, redes para colaborar, como estas investigaciones del proyecto Cartel que hicieron a nivel internacional, esta plataforma de Forbidden Stories y muchos medios internacionales y de México, incluido Proceso, pues. Entonces creo que eso puede ir ayudando y generar un contexto de exigencia, ¿verdad? Y creo que parte del contexto de exigencia tiene que ver con congraciarse con la sociedad a través de un periodismo de calidad, repito, un periodismo que también le hable a la gente, que le deje de hablar al poder, ¿no? Y creo que tenemos muchas muestras de este viraje en la mirada del periodismo como contrapoder y no como apéndice del poder. Y la exigencia va en el sentido de prevenir, de proteger, de garantizar justicia y reparar el daño en caso de agresiones para el Estado, los 3 niveles de gobierno, todas las instituciones. Y es revertir una cultura autoritaria que tiene que ver con que los funcionarios públicos deben de tener la piel más gruesa, no más delgada, como pasa en México, ¿no? Donde se sienten agredidos, se sienten ofendidos por lo que dicen, y pues son quienes tienen que aguantar con mayor agudeza la mordacidad, las burlas, hasta las ofensas. De eso va el derecho a la libertad de expresión, y en el caso de los funcionarios públicos, pues para eso están ahí. Entonces, pues hay muchos factores que hay que remover
y yo creo que se está generando las condiciones para que desde el propio movimiento, desde el propio gremio periodístico, se vaya empujando a la mejora de sus condiciones. Muy bien, ya ves, luego te enojan y te bloquean de las redes, ¿no? Así es. Si me permiten, voy a dar voz a algunos mensajes que ya tenemos del programa, de los que nos han estado escuchando y viendo. Y bueno, saludamos a todos los que nos están viendo. Voy a dar voz a quienes nos han mandado algunos mensajes. Julio MB, saludan a Laura Pérez Mendoza y a Aurelio, dicen que está muy bueno el programa. Miriam Gracia dice, los integrantes del gobierno federal y estatal se acostumbraron tanto a hacer oposición que no se prepararon para manejar los destinos del país. Lamentable su actuación, interesantes y preocupantes los datos que los invitados proporcionan, sobre todo porque efectivamente son muchos más los casos de periodistas agredidos. Aurelio, te doy voz. Gracias, pues saludamos a quienes nos han estado comentando y que están conectados con nosotros. Carmen Tamborrell dice saludos a Laura, gran profesionista y felicidades por el programa. Dice Carlos Soto Moreno, eso es correcto, a los medios les prohibieron la entrada en Puebla, efectivamente. Excelente programa, nos dicen por aquí. Saludos a quienes nos ven pues en la Ciudad de México, en Orizaba, aquí mismo en Jalapa, en Guadalajara, en Veracruz, en diferentes ciudades, en Tuxpan también, en el sur y en el norte del estado. Muchísimas gracias a quienes se han tomado la molestia de participar con nosotros, pues en un tema que, como decía al principio del programa, habrá quien piense que únicamente nos interesaría a nosotros, a quienes nos dedicamos a esto, y sin embargo, pues es un tema que le atañe a la sociedad, porque los periodistas lo que hacemos es darle voz a la sociedad y particularmente ser el conducto para que pues el poder público corrija, tome acciones, decisiones, pues que puedan servir al bien común como tal, ¿no? Definitivo. Así es. Bueno, yo quisiera hacer una última pregunta. En tu caso, Ana Laura, pues estás ya por concluir tu función como presidenta de la CEAP, está por terminar el periodo de este consejo. Hay toda una rebatinga, ya sabemos cómo se pone la cosa cuando va a haber espacios en la administración pública vacantes, pero más allá de eso, quisiera preguntarte a ti específicamente, ¿cómo ves que concluye tu gestión? ¿Cómo está Veracruz y los periodistas veracruzanos al término de tu gestión y del periodo de este consejo? Y por otro lado, a ti, Leopoldo, que tiene pues relativamente poco tiempo que asumiste la dirección de Artículo 19 en México y Centroamérica, que además es un paquetote hablar de Centroamérica. ¿Cómo ves el reto que tienes por delante? Bueno, a ver, mira, realmente la comisión es pequeñita si se compara con la enorme responsabilidad que tiene, porque bueno, es limitada en recursos humanos y materiales. La labor ha sido más bien de contención respecto a esta violencia que desafortunadamente se mantiene en el estado de Veracruz, y eso ha sido a nivel país. Que los números son contundentes y Veracruz es una entidad que su historia es un territorio muy peleado por diferentes organizaciones criminales y en medio están los periodistas veracruzanos. Y lo que nosotros hemos hecho es profesionalizar. Nosotros consideramos que es muy importante lo que les comentaba. No es lo mismo que de repente alguien llegue y hable y diga lo que no entiende o ve, a que ya lo haga con este ejercicio profesional de evaluar la información y de que sepa esta responsabilidad
que se tiene como periodistas. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en esto. Hemos tratado de apuntalar el mejor periodismo que pueda haber y sí se ha notado esta evolución. Lo han constatado ahorita en el último concurso que tuvimos de periodismo de investigación, de lo que fue la primera versión a lo que es ahora, lo cual nos tiene muy satisfechos porque va jalando, ¿sí? Cuando va aumentando el nivel de exigencia, al mismo tiempo pues va jalando otros compañeros periodistas y eso esperamos que hayamos hecho un buen trabajo al respecto, porque esto va a ser en beneficio de los mismos compañeros periodistas y también de la sociedad. Y respecto al número de homicidios, que esto desafortunadamente se mantiene en los homicidios, ojalá que no tuviéramos que hablar nunca de un nuevo homicidio y por eso es que hay que seguir trabajando mucho. Lo que hemos notado es que los son aquellos precisamente que están en las zonas más alejadas, en municipios muy pequeños, que alguien se habilita como periodista, que no tiene toda esta formación de la que hablamos, y con ellos hay que trabajar más. Ojalá que la próxima administración pues, pueda hacerlo, que tenga más apoyo que nosotros tener esta oportunidad de ir acercando a estos compañeros que se encuentran trabajando en las peores condiciones, porque, reitero, son gente que no tiene mucha formación como periodistas, son personas que además sus condiciones económicas no son las mejores, su contexto en cuanto a comunicaciones también es muy limitado, porque no es lo mismo trabajar en la ciudad, por ejemplo, que ahorita espero que ya funcionen pronto las cámaras, a que te vayas a un lugar en la sierra donde no llegan, no hay teléfono, no hay señal, y de repente son zonas lagunas donde no hay manera de comunicarse y eso obviamente que los pone muy vulnerables. Nosotros hemos tratado de hacer esta atención y de ir hasta el lugar más remoto. Aquí hago un reconocimiento al secretario ejecutivo Jorge Morales, porque él ha sido el que ha estado yendo a todos estos lugares pequeños, pero hay que reforzarlo más, ¿no? Hay que ir todavía más lejos, hay que cuidar las colindancias con los otros estados, hay que cuidar esas colindancias que tenemos con Puebla, con Oaxaca, hacia el sur, con Tabasco, hacia el norte también Hidalgo, San Luis Potosí, porque son zonas que hay que vincularse con otros estados también. O sea, realmente Veracruz es una tarea muy complicada y nosotros esperamos que hayamos abonado en disminuir las vulnerabilidades de los compañeros periodistas en el estado de Veracruz, pero queda muchísimo trabajo todavía por hacer y ojalá que las nuevas autoridades puedan trabajar mucho mejor en esta nueva etapa. Nosotros les dejamos una institución ordenada, no sé si habrán escuchado que mientras unos tienen deudas, laudos laborales, una desorganización, nosotros hemos tratado de abonar para que sea mucho más fácil su comienzo, que tengan mejores herramientas para que su trabajo se concentre más en atender esta problemática de violencia y de agresiones en Veracruz. Así que, pues bueno, eso es lo que dejamos, trabajamos mucho al respecto y pues esperamos que pues los que lleguen pues encuentren unas mejores condiciones que la que nosotros enfrentamos cuando llegamos. Aurelio, pues justo respecto a lo que dices de la dirección, pues bueno, no es fácil en este contexto en México, en Centroamérica, tenemos también trabajo en Cuba, entonces ustedes se han de imaginar la complejidad que hay para abarcar todos estos contextos tan distintos, pero que tienen como vasos comunicantes, pues también esta andanada de censura, de estigmatización, intentos de regular o sobreregular Internet, la violencia, por supuesto, contra la prensa, y entonces, bueno, pues hay que estar a varias pistas, ¿no? Y además México, que bueno, tiene una complejidad, una riqueza, pero también una complejidad territorial impresionante, y pues más estas dinámicas que ya comentaban a Laura de disputas, de grupos criminales, de colindancias, de regiones. Entonces,
sin duda es un gran reto, es un momento complejo para la libertad de expresión, no ha dejado de serlo en los últimos años, pero particularmente ahora, donde hay un proyecto político con una fuerte base social, dispuesto, digamos, a defender con todo ese proyecto político en las redes sociales y en las calles, complejiza un poquito más la defensa de los derechos humanos, que no necesariamente son muy populares o gozan de gran popularidad, ¿no? Pero pues de los cuales pues todas y todas nos vemos beneficiados. Entonces creo que el reto ahí está. Los próximos meses, los próximos años iremos viendo ya cómo se van recrudeciendo o se van revirtiendo tendencias y cómo pues desde la sociedad civil de manera pues muy prudente y muy humilde podemos ir poniendo esos granitos de arena y acompañando siempre los procesos de mejora de las condiciones del ejercicio periodístico en donde estemos parados. Pues suerte a los dos. Muchas gracias. Y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Y pues muchísimas gracias, Ana Laura, Leopoldo, por habernos acompañado esta noche, y muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó durante todo este año. Estamos concluyendo transmisiones esta noche, y pues desearles que pues tengamos un cierre de este terrible 2020 pues lo más saludable posible, lo más feliz posible, y que podamos aspirar finalmente a tener un 2021 pues más amigable para todos, ¿no? Pero por lo pronto reiterarles nuestro agradecimiento a nuestro auditorio, a todas las personas que semanalmente nos han estado acompañando pues para analizar diversas aristas de la vida pública, de el comportamiento del poder público, que finalmente es nuestro trabajo, el trabajo que hacemos los periodistas, ¿no? El fiscalizar, el criticar y acotar lo que se hace desde el poder público. Y nuestros invitados no me dejarán mentir. Así es. Aurelio, yo quiero adelantar algo antes de que finalicemos el programa. Simplemente lo que ya veníamos diciendo hace 2 programas, pero que a partir de enero tenemos sorpresas en la clave. Pero como es sorpresa, no se los podemos decir. Ya vendrá con los Reyes Magos. Así es. Así Muchas es. felicidades. Muchas felicidades. Esperemos que mucho éxito para la clave. De verdad. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a Gracias, ustedes de Aurelio. verdad por acompañarnos. Gracias, Gracias. Mónica y Ha Leopoldo. sido un gran cierre de Hasta este luego. programa. Y pues hasta luego. Muy buenas noches. Felices Buenas fiestas, que se la pasen bonito. 2021. Chao.